Primer capítulo de Comunicadores para Comunicadores. Producción, o sea, yo, unos aplausos acá, chévere. Y, ¿cómo estás, Betsy? Muy bien, afortunadamente, muy bien. Yo creo que para empezar, ¿quién eres, qué haces y dónde estudiaste, Betsy? Bueno, yo soy Betsy Carolina Valencia, yo soy comunicadora de la Universidad de Antioquia. Pues de allí egresé con un perfil como periodista comunicadora, pero siempre he tenido una orientación o siempre tuve, digamos, como en el transcurso de la carrera quedó súper claro para mí que yo quería ejercer en lo organizacional. Luego ejercí por bastante tiempo en organizaciones de diversa índole. Yo he estado en el sector público a cargo de direcciones de comunicaciones, he estado en organizaciones no gubernamentales y últimamente súper vinculada al sector educativo en ambos roles, tanto como docente como comunicadora. También eres profesora. Sí, también soy docente de comunicaciones. Bueno, últimamente no he estado ejerciendo en comunicaciones específicamente, sino en investigación y en una carrera del Pascual Bravo que se llama Profesional en Gestión del Diseño. Yo doy un módulo o una materia que habla de comunicación organizacional, o comunicación estratégica, básicamente es el trabajo que se hace en esa materia. Sí, todos van enfocados a la misma línea. Sí, siempre he estado muy ligada a la comunicación organizacional. Luego hice mi posgrado en UPB, que estoy terminando, en comunicación organizacional. Ahí sí ya enfoqué todas mis fuerzas profesionales hacia esa rama. Y pues nada, muy contenta de poder ejercer, de ver que hay gente que cree en este proceso de la comunicación organizacional, que no es tan sencillo, ¿cierto? No es a veces tan fácil que el empresario, que el líder organizacional, que las juntas directivas crean en que esto tiene una figura estratégica dentro de las organizaciones. También soy mamá de un niño de 8 años, esposa y demás. Y pues me desenvuelvo en diversos roles. Yo creo que nunca me quedo quieta, ni siquiera en vacaciones. Trato de siempre estar muy ocupada y pues ahí transcurre mi vida. Soy rionegrera, pero radicada en el área metropolitana ya hace algunos años, y pues entre esa región y esta he estado toda la vida ejerciendo y trabajando. Muchas gracias, ya podemos ver que aquí Betsy es una mujer muy ocupada. Gracias por prestarnos el espacio, esperemos que estemos bien. Y yo quería empezar como esto es una charla como de comunicador que está estudiando uno que ya está un radical laboral, con un miedo que yo se lo he escuchado a compañeros que ya se van a graduar, otros que están empezando de primer, segundo semestre, y es de siendo comunicador, ¿se encuentra trabajo? Sí, no, a veces hay mucha competencia, no tanta, porque cuando tú entras a la facultad, tú lo primero que ves es que entra mucha gente. No sé si cuando tú entraste a estudiar había mucha gente. De hecho, cuando yo entré en mi primer semestre, creo que entraron como 150, 170 personas, que pues, ¿sabes? Cuando tú vas avanzando, tú ves que no hay como 170 empresas para esa promoción y tienes que seguir sumando a las de tu universidad, a las de las otras universidades, a las de los institutos, una cantidad de competencia laboral, pues. Y a los empíricos. No. Que también juegan. Entonces, a ver, ¿cómo te respondo esa pregunta? Yo creo que hay de todo, hay absolutamente todos los escenarios. Todavía la región, en especial Medellín, carece mucho de la cultura del empresario, de contratar a un comunicador, ¿cierto? O sea, tú encuentras que la comunicación aquí la ejercen mucho empíricos porque sencillamente hay un mito urbano que, digamos, dice que nosotros no necesitamos estudiar para ejercer. Sin embargo, también con la especialización de las facultades, con que las facultades estén entrando en esta era del asunto organizacional que no es tan viejo, o sea, realmente las facultades de comunicación con orientación organizacional no son tan antiguas. En fin, de la comunicación pues no es algo como tan viejo en nuestra ciudad y en esta región. Siento que es un camino por abrir, ¿cierto? ¿Hay oportunidades? Sí, porque las hemos encontrado todos los que estamos en esta rama y definitivamente nos desempeñamos en la rama de la comunicación,
hemos encontrado dónde, ¿cierto? Que hay muchos que también no han encontrado, es cierto, sí, hay muchos que también han decantado su quehacer profesional por otras ramas o por otras profesiones o oficios incluso, porque no encontraban en la profesión algo que hacer, ¿cierto? Pero yo creo que es más y tiene más que ver no solamente con las habilidades individuales para darte a conocer y para fortalecerte como profesional, sino también como con el entorno donde nos movemos. Es decir, para mí ha sido vital en este medio conocer gente, ¿cierto? Darme a conocer con gente que tiene la capacidad de darme empleo, que tiene la capacidad de darme un contrato, que puede contratarme, que cree en lo que hago. Muchos colegas que se han dedicado a otras cosas, a la educación, al emprendimiento, al empresarismo, a otras ramas también lo empiezan a buscar a uno porque saben y creen en este proceso y lo conocen a uno, pero yo creo que es como en todas las carreras, es decir, vas a encontrar de todo, vas a encontrar nichos donde cero trabajo y vas a encontrar nichos donde se cree en la profesión, se contratan, incluso los salarios pueden llegar a ser muy buenos, ¿cierto? Entonces sí, yo creo que es como en todas las carreras realmente. Sí, tienes que encontrar como tu nicho, tu espacio y desarrollarlo por ahí, ¿cierto? Yo creo que sí, y realmente, bueno, hay dos formas de ver o de vivir la comunicación desde ese enfoque que me estás hablando. Uno es el que se dedica a todo, ¿cierto? Que si vamos a grabar un video, hay que grabar un video, sí, que si un boletín, que si hay un protocolo, hay otros que se especializan un poco más. Yo soy de las que piensa que siempre hay que saber un poco de todo, pero que sí tienes que tener una rama que te enfoque, ¿cierto? Exacto. Sí. Que yo no puedo estar al frente de una organización en comunicaciones y ser la que graba el video, la que hace el libreto, la que lo dirige, la que lo presenta a la junta directiva, la que presenta el protocolo, no, indudablemente es muy difícil ser bueno en todo. Hay que tener como gente específica para cada área, claro. Sí, en realidad la comunicación se ha especializado, es que ahorita tú encuentras, pues es decir, ramas que aportan a la comunicación son la publicidad, el diseño, exacto, la producción audiovisual, que siguen siendo comunicaciones en diferentes ramas. El mismo oficio del community manager que ahorita está centrado en el comunicador es por sí mismo una profesión, ¿cierto? Entonces, sí, es un poco... Está pegando duro ese. Un poco, sí, bastante. Es un poco ver que la comunicación se desagrega en una cantidad de cosas y termina siendo una gran agencia en cada organización y que cuando hay la capacidad funciona muy bien. Sí, ahorita que tú mencionabas como tantas carreras y que ahorita antes nos decías que siempre hay como el comunicador todero, ¿tú crees que para los comunicadores es como un reto aprender de todas las áreas o todos los comunicadores tienen que saber de todas las áreas? Porque cuando decías que de mercadeo, publicidad, diseño, pues hay gente que estudia específicamente esas áreas, pero en las organizaciones tengo entendido que cuando contratan a uno quieren que haga todo, ¿cierto? ¿O me equivoco? Bueno, hay cientos de miles de ofertas en que quieren que tú seas absolutamente todo, ¿cierto? Es indudable que como comunicadores debemos desarrollar habilidades, por ejemplo, a ti no te pueden coger cortico y decirte grabe un video y tú no sabes ni siquiera prender la cámara, ¿cierto? Es decir, tienes que al menos mínimamente conocer los criterios técnicos. Unos conocimientos básicos. Eso, para que un video te quede decente, ¿cierto? Sí, a que sí, si tu organización no se dedica a hacer videos, no necesita un profesional de videos, tú no te puedes quedar como, ay no, yo no sé hacer videos porque yo soy periodista o yo soy organizacional, yo no sé aprender la cámara. No, eso no debería pasar. Siempre tiene que haber como un entendimiento general de la profesión. Sin embargo, yo sí creo que cuando ya el asunto es especializado, o sea, ya cada uno tiene su zapatero a tus zapatos, es decir, si yo tengo un comunicador audiovisual, yo sé que a ese comunicador le puedo exigir al 100% que me haga un video o una animación, un video en animación, o que me haga una producción audiovisual con todos los, digamos, criterios de calidad. Si yo tengo un community manager, esa persona tiene que ser un mago de este asunto. Las redes sociales. Tiene que conocer las redes sociales al dedillo, tiene que saber hacer copies de acuerdo a la situación, tiene que conocer el proceso. Cómo monetizar. Exacto. Cuando hablas de comunicación organizacional, tú tienes que saber incluso gerencia, tienes que saber estadística, tienes que saber gestionar grupos de interés, tienes que saber liderazgo de equipos. Entonces es también una cosa muy parecida como a la gerencia, como cuando tú haces comunicación estratégica o organizacional, ya tu enfoque no es el de hacer el video o el boletín porque es el medio que sale, ya tu enfoque es
¿Para qué me va a servir el boletín? ¿Para qué tiene que salir el video? ¿Cuál es el enfoque que tiene? ¿A qué público va dirigido? ¿A qué grupo de interés está direccionado? ¿Y cuál es el impacto que se espera tener? Es decir, ya miras la comunicación desde un enfoque que tiene que ver más con la gestión estratégica de las organizaciones y no tanto con el hacer del día a día. Entonces yo sí creo que aunque no podemos decir no sé de eso, no lo conozco ni porque tenemos que estar actualizados todo el tiempo, sí es importante tener un área especializada, es decir, no podemos ser los que hacen de todo un poquito, porque ese hacer de todo un poquito es como el que mucho abarca, poco aprieta, es decir, puede ser que hagamos un montón de cosas y poquitas o ninguna nos quede bien. Entonces, esto tumba el mito de que el comunicador tiene que hacer de todo. Muchas gracias. No tenemos que hacer de todo. Sí, porque es que, de hecho, cuando los amigos que van avanzando ya están como en prácticas, tú los escuchas y de un momento a otro los jefes les piden, no, pues hagan una pieza gráfica de tal y tal modo, tal vez en un programa que no conocen porque no se dedicaron, pues, como tal, a un diseño gráfico o a un trabajo de producción audiovisual, como dices. Es como si yo me especializo en algo y si no me piden eso específico, entonces como que ¿a dónde voy? ¿Sabes? Exacto. Hay que tener en claro un enfoque, una cosa particular, y es, existen organizaciones grandes en las que no se puede dar esos lujos, es decir, no hago todo eso, es decir, tengo un equipo, ese equipo es especializado cada uno en lo suyo, y existen organizaciones pequeñas en las que nosotros podemos crecer mucho como profesionales, donde sí nos toca hacer de todo, ¿cierto? Pero para la organización tiene que ser clarísimo que tú no eres experto en todo, o sea, que tienes un fuerte, que tienes un enfoque y que puedes, digamos, como defenderte o salir adelante o salir del paso con otras cosas, pero que no necesariamente va a ser un producto 100% profesional en términos de lo técnico. El comunicador que se forma todavía en las universidades, incluso en la mayoría de todo un poco, y eso es bueno también, ¿cierto? De pronto también hay universidades que les forman específicamente, ¿cierto? Hay facultades que decidieron dividir sus carreras en áreas específicas, pero también uno se encuentra falencias, ¿cierto? Es decir, tú no puedes ser un audiovisual que no sepa escribir una nota o que no tenga buena ortografía, o tú no puedes ser un periodista que no sepa lo mínimo de hacer un blog, por decirlo de alguna manera. Claro, porque imagínate un comunicador organizacional que tenga mala ortografía o algo así, o tenga mala redacción. Pues ¿dónde queda? No. Exactamente, entonces de todas maneras ese conocimiento, es decir, el conocimiento, digamos, holístico es importante, pero indudablemente las áreas de especialización existen porque son necesarias, es decir, son absolutamente necesarias, y en ese orden de ideas es para donde nosotros queremos que vaya la profesión, que el empresario, que el empleador y que pues las facultades mismas entiendan que es necesaria la especialización y que es, ¿por qué? Porque hay tantas cosas que cubrir que una sola persona no puede hacerlas. No, claro, o sea, tener el grupo de trabajo específico, porque por lo menos imagínate queriendo dar capacitaciones, 20 capacitaciones al mes, un solo comunicador, detectar el problema. No, es imposible, prácticamente es imposible. Básicamente imposible. No, es imposible, no básicamente, es imposible. Creo que hablas de las organizaciones, en su énfasis organizacional, ¿qué tan difícil es pasar de la facultad como estudiante al mundo real laboral? O sea, ¿cómo es salir como de la burbujita de soy estudiante? Lo peor que puede pasar es que pierdo la materia, que pues horrible, pero pues no hay como algo que me afecte a más personas. Aquí ya estoy en una organización, ya hay gente que se afecte directamente de mi trabajo, de lo que yo haga, cómo interpreta la situación. ¿Cómo es ese paso como que salgo de la burbujita, campo laboral, me tiran? Bueno, lo primero es que tenemos que tener una alta capacidad de resiliencia, es decir, tenemos que enfrentarnos a muchas situaciones. Cuando uno hace su práctica profesional y cuando es docente que atiende a estudiantes que hacen práctica, sucede algo muy particular, es que uno de practicante es orgulloso, ¿cierto? Y uno dice, no, pues me tienen haciendo las carteleras, pues me pueden creer haciendo las carteleras, o me tienen tomando las fotos para el boletín, sí, o no falta sino que me pongan a llevar los tintos, pero resulta que a veces llevar los tintos es necesario, es decir, tú cuando llegas a liderazgo de una organización en términos de comunicaciones, cuando eres el CEO de comunicaciones de una organización, si no sabes pegar la cartelera, pues no sabes cómo decir a tus colaboradores que la peguen, ¿cierto? Claro, tú no puedes exigir de lo que tú no sabes.
hay que pasar por el barro para poder después decirle a los otros cómo es que se embarra uno, ¿cierto? Ese paso es duro, claro, porque te enfrentas ese es un fenómeno que yo creo que se vive en todas las profesiones. Uno sale y cree que sabe todo, que quiere cambiar el mundo, que todo lo que... Es decir, eso sucede mucho. Tú llegas a una organización y ves todo mal. Técnicamente todo está mal. No hacen, y sobre todo cuando llegas como responsable de las comunicaciones al 100%, tú dices, uy, no lo hacen bien. Pero el peor error que podemos cometer como novatos, por decirlo de alguna manera, es decir, voy a cambiar todo. O sea, eso no funciona por muchas razones. Eso no se puede. Eso no funciona porque eso atenta contra la cultura de la organización. Eso te pone a ti en una posición del malvado, pues que todo lo quiere cambiar, sobre todo. Se empiezan a generar pues como los asuntos ya más... Los conflictos. A nivel personal, a nivel ya de personas, empiezan a verte como la persona que no, pues que todo le parece mal, puedes parecer arrogante. Y si les pareces arrogante, pues en ese orden de ideas, pues no funciona también la relación. No, claro que no. El comunicador es tener buenas relaciones. Con todos, con exactamente todo. Exacto. Entonces, el paso al mundo laboral, yo siento que tiene mucho o repercute mucho en ello la personalidad de uno, ¿cierto? La capacidad que uno tiene de ser también un poco humilde y decir, sí, si pego la cartelera no hay problema. O si estamos en una reunión importante y tu jefe está ahí y hace falta el agua en la mesa, pues tú vas y pones el agua, eso no le quita nada. Colaborar siempre. Exacto, y siempre aprendiendo muchísimo. Es decir, yo creo que lo principal es aprender de los errores y de los aciertos y de lo que hacen los demás. También de lo que hacen los demás se aprende lo que no se puede hacer, ¿cierto? Entonces, claro. uno empieza a generar pues como esa propia capacidad de análisis y es ahí donde uno crece, ¿cierto? La universidad realmente nos prepara en lo técnico, pero la universidad casi nunca te enseña a resolver los problemas de la vida real del trabajo. Es decir, eso es un problema grande. Exacto, a ti se te cae la bandera en medio del acto y tú dices, pues pucha, ¿qué dice la teoría sobre uno qué debe hacer en protocolo? Tú miras para todos lados, te paras te coges tu pelo, te lo pasas a un lado y pasas corriendito por el lado de la banda y la recoges y después miras cómo la pones. Es decir, es como en la vida real pasan cosas que en la facultad no nos enseñan. A uno nunca le enseñan cuando el jefe se salta el protocolo qué hacer, o cuando no lee el discurso, o cuando, no sé, el equipo de trabajo no hace lo que debía hacer. Eso no se le enseñan a uno. Eso es un asunto que tiene que ver con la gestión de personas, y la gestión de personas generalmente no es algo que nos enseñen en las facultades de comunicación. Ya a nivel posgradual eso sí existe. Cuando yo estudié mi maestría ya sí hubo un... o sea, cuando tú te especializas, eso te lo enseña. Hay un poco más dependiendo de tu rama, sí. Cuando yo estudié organizacional hay un módulo que se llama gestión humana, ¿cierto? Y ahí pues no te vuelven experto en gestión humana, pero te enseñan muchas cosas o te muestran muchas cosas de lo que la gestión humana es en las organizaciones, y le das mucho sentido a tu carrera como comunicador organizacional. ¿Por qué? Porque te muestra un camino distinto. O sea, el asunto de la gestión de las comunicaciones, cuando hablamos de gestión hablamos de una mirada estratégica. Nosotros no estamos hablando de una comunicación per se, es decir, no comunicar por comunicar, sino que tú te tienes que enfrentar al 100%, o sea, como de manera muy holística a todo lo que es la organización. Entonces no puedes solo pensar en el medio, el mensaje, el canal, el ruido, no, tú tienes que pensar en todo, y lo primero son las personas. Sí, de hecho, yo creo que es uno de los mayores retos como comunicador organizacional, y es trabajar con tanta gente y enviar mensajes a tantas personas y mirar cómo llegar ese mensaje, que llegue bien, que se interprete bien, porque pues yo te puedo decir que esto es blanco hueso y tú me dices que es blanco. ¿Quién tiene razón? Porque es eso, ¿sabes? Yo creo que los retos más grandes en la comunicación organizacional. Sí, realmente sí. Cuando uno se enfrenta a la comunicación organizacional, se está enfrentando a un proceso que no solamente es comunicacional. De hecho, muchos de los autores de la comunicación organizacional son administradores, ¿cierto? Muchos de los que han escrito sobre esta profesión vienen de la administración, de la escuela humanista, de las relaciones humanas, ¿cierto? De estas escuelas de la administración. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a una organización, ya en todo el sentido de la palabra, nosotros lo que estamos es siendo una persona que está gestionando una relación entre personas, ¿cierto? Una de las cosas, de las primeras cosas que yo le enseño a mis alumnos es a desarrollar algo que se llama una matriz de relacionamiento.
y es un cuadro inmenso, pero grandísimo en Excel. Uno dice, pero ¿ahora es Excel? No, yo Excel. Ahorita, cosa importante para los comunicadores, aprender a manejar Excel. Por favor, sí. Debería haber una materia en la universidad que sea manejo de programas básicos. Eso es cierto. Miren, es una matriz grandísima en Excel, son unas 40 variables que trabajo yo siempre con mis estudiantes, y todo es un análisis de grupos de interés. Entonces ahí tú tienes un insumo grandísimo, 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 para que aprendas a identificar cuáles son los grupos de interés de una organización y a gestionarlos desde esa mirada estratégica, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la organización, lo primero que nosotros tenemos que hacer es conocerla, y cómo la conocemos a través de las personas. Indudablemente la comunicación es inherente al ser humano, es decir, porque nos comunicamos es que pudimos ser una comunidad, ¿cierto? Entonces no podemos desligar la comunicación ni la gestión profesional de las comunicaciones de lo que son las personas. La cultura organizacional en las empresas es algo que pesa mucho sobre la comunicación, entonces eso hay que conocerlo, identificarlo, tenerlo presente, ¿cierto? Hay organizaciones en las que hay cosas que no puedes decir, que culturalmente no está bien decir, porque van a generar más problemas que beneficios, ¿cierto? Sí, se generan más. Entonces hay que aprender, es más como que desarrollar como ese sexto sentido. Eso es una cosa que nosotros tenemos que aprender en el trabajo, no se aprende en la facultad. No, me imagino porque, pues, tú qué haces en la facultad, estudiar y leer mucho. Digamos que eso es uno de los hábitos que como comunicadores deberíamos de tener, que ojalá los tengamos. Pero pues nadie te enseña a tratar con personas, ¿no? Con el mal genio. Un día, 6 de la mañana, lunes, después... El día que el líder llega y no se le puede hablar, el día que tus colaboradores llegaron en un mal día. Claro, que un patrocinador te quedó mal, que un colaborador no pudo, se le pinchó la llanta, no llegó. O sea, tú ¿cómo no te lo enseñan? Como tú dijiste, eso no te lo enseñan en la facultad. Es un poco resolver problemas del día a día. Es como cuando tú eres papá o mamá, se accidentó el niño, tuvo un accidente en el colegio, vamos al colegio. O sea, hay prioridades en la vida. No, sí. Eso pasa en la comunicación, No llegó el proveedor, no llegaron los canapés para el evento. ¿A quién busco? ¿Qué hago? ¿Qué les doy? Una tienda rápida, una tienda cerca, ¿dónde estamos? Una tienda de barrio. Sí, hay que aprender a resolver, o sea, hay que aprender a resolver y rápido. O sea, el comunicador... yo no sé, pues, esto es una percepción muy personal, o sea, no tiene nada que ver con una posición profesional, pero yo siento que los comunicadores organizacionales, sobre todo todos, pero en especial los organizacionales, tienen que ser personas rápidas. O sea, no pueden esperar a que el otro piense por ustedes, no pueden esperar a que el otro tome decisiones, tienen que tomar decisiones rápidas, tienen que tomar decisiones, hacer análisis muy rápidos y tomar las decisiones muy pronto, porque si no, a veces uno está pensando y ¡pum!, pasó. Y ya. Pasó, y ya lo que pasó, ¿cómo resolvemos? ¿Y cómo resolvemos? Exactamente. Ahorita, tú que decías todo lo que hace un comunicador organizacional, yo tengo una pregunta como duda. ¿Un comunicador organizacional tiene que ser tiene que tener como habilidades de líder, o un buen líder tiene que tener un comunicador en su equipo? ¿Cuál sería como más? Las dos cosas, y yo le sumaría que el líder también tiene que ser buen comunicador. Importante que tenga buenas prácticas comunicativas todos los líderes. Los líderes determinan, el estilo de liderazgo determina la comunicación de la organización, no el comunicador. O sea, o sea, dependiendo de lo que quiera el líder, nos adaptamos nosotros. Y la cultura, somos una profesión muy camaleónica, no queriendo esto decir que es malo, sino que a la casa que fueres, hacer lo que vieres, ¿cierto? Exacto, entonces, sí. No que hagamos todo lo malo o que adoptemos malas prácticas, sino que nosotros no, lo que te decía ahorita, nosotros no podemos llegar imponiendo una visión técnica del proceso cuando en la vida real pasan un montón de cosas que impiden que lo técnico se desarrolle al 100%. Es decir, yo puedo tener el super boletín, el mejor diseñado, un boletín espectacular para mis colaboradores, y resulta que yo tengo, no sé, un 40% de colaboradores que son de producción que no saben leer y escribir. ¿A qué va a servir el boletín para estas personas? Entonces yo tengo que conocer al otro y tengo que adaptarme al medio. Que no se puede boletín, que entonces hagamos, no sé, un clip de audio para mandar por WhatsApp.
clic para mandar por WhatsApp. ¿Que los otros prefieren boletín? Bueno, evaluemos qué tanta cantidad de colaboradores prefieren boletín, a ver si vale la pena hacer boletín y clip de voz. Entonces, es un poco, nosotros tenemos que aprender a liderar, ¿cierto? El comunicador tiene que ser líder, porque si no él lidera, finalmente los otros le pasan por encima y tú terminas haciendo todo lo que el otro quiere. Tienes que aprender a asesorar a otros, es decir, tienes que tener la capacidad de decirle a tu líder, no está bien lo que está pasando, o sí está bien, o hagamos esto, o te recomiendo esto. Sí. Cuando yo preparo a mis estudiantes, les digo en mi clase, la primera clase es, el objetivo de esta clase es que ustedes aprendan que ustedes son la voz de la conciencia de la alta dirección. Si ustedes no son capaces de hablarle al oído a la alta dirección, entonces van a ser el comunicador. Van a sufrir como profesionales. Van a ser operativos todo el tiempo, y el objetivo de la comunicación organizacional es ser estratégicos, no es quedarse en la operatividad, ¿cierto? Exacto. De otro lado, todo líder yo creo que debe tener un comunicador en su equipo, porque comunicar eficientemente desde el puesto de liderazgo es muy complejo. Un líder tiene muchas cosas. No es fácil, no es una tarea fácil. No, eso es básicamente imposible, congeniar las dos cosas de una manera efectiva. Pero de otro lado también el líder tiene que tener buenas capacidades comunicativas, porque es el que determina de alguna manera cómo se comunica la organización. ¿A qué me refiero con esto? Yo, mi forma de ser en lo personal determina cómo es la comunicación en la organización. Te voy a poner un ejemplo, sin decir el santo, voy a contar el milagro. Yo tuve una experiencia laboral muy corta en una organización en Antioquia, donde yo era relacionista pública, era líder de relaciones públicas, y el único cargo que estaba sobre mí era la presidencia. No pude con esa presidencia. No pude porque era una organización temeraria, es decir, era un jefe temerario, un poco misógino, un poco no mucho. Era muy conservador. Era en su propia concepción de persona, era una persona que consideraba, por ejemplo, a las mujeres de menor rango. No. Y el tratamiento hacia todos sus colaboradores era un tratamiento que yo, desde que llegué, o sea, yo a los 2 días dije, Dios mío, ¿yo dónde llegué? ¿En qué me metí? ¿En qué me metí? Yo, ¿por qué no leí esto antes de eso? O sea, yo no, desde eso soy súper minuciosa en mis lugares donde mando mi vida. Antes de ir a trabajar, haces de la organización. En las entrevistas, yo también entrevisto a mi empresa, intento identificar esa empresa que me va a ofrecer, ¿cierto? Soy muy clara en mis demandas personales. Eso para mí es clarísimo. Yo a estas alturas de la vida ya no puedo ya no me quiero sentar a llorar porque tenga que ir a un trabajo que necesiten, no es lo que uno quiere. No, claro. Y en esta organización sucedió como que, yo no como que emocionalmente ni siquiera congeniaba con esa forma de ser. Soy mujer, no era capaz de dimensionar cómo un hombre que consideraba a las mujeres menos tenía muchas mujeres a su alrededor y todas le hacían caso porque le tenían miedo. Yo no era capaz de tenerle miedo, pero tampoco era capaz como de decirle de frente las cosas porque me daba susto qué reacción iba a tener, entonces yo di un paso al lado y me fui. La comunicación en ese ámbito no es una comunicación fácil, porque tú sabes que mentiras. Por el clima organizativo que deben tener es pesadísimo. Claro, es un clima organizacional pesado, hay llanto seguido en la organización, o había, en ese momento, yo no sé ahorita qué pasa con ello. Entonces, en ese orden de ideas, para mí fue un choque emocional grandísimo, porque además eso no fue recién graduada, eso fue ya vieja, pues ya llevaba un tiempo, yo ya había identificado. No fue la novatada, fue después. No fue una novatada, no. Después de un montón de años de experiencia, yo decía, Dios, afortunadamente yo había conservado mis cátedras desde que dije, bueno, chao, yo me voy a ser docente. Adiós. En pico. Sí, chao, un pico y nos vemos, porque es una organización, esa forma de organización, yo no sería capaz de trabajar en ella, es decir, es muy complejo. Hay organizaciones donde el líder no quiere ser líder, donde no quiere mandar, donde no quiere liderar, donde no quiere tomar decisiones. Hay organizaciones donde es lo que yo digo y ya, de malas, ustedes lo que ustedes chao. Hay organizaciones donde es muy consensuado, ¿cierto? Entonces también un poco el estilo de liderazgo determina todo eso. Por eso te digo, el comunicador debe ser líder, el líder debe ser buen comunicador y tiene que existir el rol de comunicaciones. O sea, todos tienen que ir como en un engranaje perfecto para que tiren para el mismo lado y pues vayan desarrollando la organización. Vale, ¿no?